Yo soy Xavier Guindano, soy arquitecto y me dedico pues realmente a la arquitectura, lo que conlleva la arquitectura, que es su proceso desde el comienzo del proyecto, la realización del proyecto, hasta la dirección de obra, ¿no? Entonces lo que yo hago en la dirección de obra no es construir, sino es controlar la construcción de algún modo, ¿no? Trato de que la idea del proyecto original acabe construida tal y como está pensado, ¿no? Ese es mi trabajo, básicamente, desde el proceso de proyecto hasta la finalización de la obra. A Mundus lo conocí porque yo trabajo en un edificio que es el edificio de Topía, que realmente es un coworking, un sitio donde hay cantidad de empresas que compartimos el espacio y compartimos además también pues algunas actividades, eventos, etcétera, ¿no? que nutren de vida pues el espacio, ¿no? Una de esas veces pues Mundus apareció por ahí en algún evento y conocí a una persona de Mundus que me ofreció esta posibilidad y bueno, enseguida dije que sí, porque me pareció muy interesante, primero que los estudiantes fueran de FP, me pareció muy interesante hacer prácticas de FP en el extranjero, ¿no? Una cosa que yo, pues si hubiera tenido la oportunidad me hubiera gustado hacer y entonces poder ser un host, ¿no? poder acoger a gente que esté en esa situación, pues me pareció muy interesante y acepté. La situación cuando empecé a coger estudiantes es que me sentía muy a gusto, me siento muy a gusto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay una pequeña barrera que es el idioma, ¿no? Generalmente tienes que hablar en inglés, pero yo sin embargo lo vi como una oportunidad también. A mí en mi trabajo a veces me toca trabajar en inglés, con lo cual había una oportunidad como de practicar o de forzar que algunos de los trabajos pues se realizaran en inglés, ¿no? En mi trabajo en concreto lo permite y entonces lo que te decía, ¿no? Me pareció muy interesante el hecho de recibir a un estudiante y compartir con ellos diferentes procesos, formas de trabajo que tenemos aquí, etcétera, ¿no? En mi caso, claro, quizá el trabajo específicamente técnico o normativo pues, de nuestro país no se puede hacer, con lo cual tienes que seleccionar un poco los trabajos en los que te pueden ayudar, ¿no? Y en mi caso generalmente ha sido procesos de dibujo de planos, levantamiento de edificios, del estado actual del edificio. Básicamente en ese mundo gráfico, ¿no? Es donde yo me he movido y donde los chavales pues, han podido responder, ¿no? Al final tienes un camino de encuentro, porque tú tienes un punto de partida, pero el punto de llegada pues tienes que ajustarlo un poco a las capacidades de quien colabora contigo, ¿no? Como pasaría en cualquier situación normal, pues en esto también, ¿no? Y entonces sucedió que bueno, la rotación, yo desde entonces he ido cogiendo bastantes estudiantes seguidos unos detrás de otros, ¿no? Y me he encontrado con un tema que es cómo continuar los trabajos con, digamos, cuando una persona ha dejado ese trabajo en una posición que posiblemente no esté acabada al final en la estancia que tengan ellos, aunque los proyectos de arquitectura son muy largos, ¿no? Entonces, aunque estuvieran 6 meses, seguramente tampoco acabarían el trabajo, ¿no? Con lo cual, yo me he encontrado en esa situación y entonces, hablando con Mundus, hemos desarrollado un sistema que permite, digamos, entrar en una rueda de trabajo, hacer mover la rueda y seguir y permitir el relevo pues, al que entra después, ¿no? ¿En qué consiste ese trabajo? Lo que hacemos es levantar edificios de patrimonio. Esto generalmente hemos empezado haciendo en algún caso de trabajo mío particular. La idea es trasladarlo a algún estamento oficial, ofrecerle este servicio. Ya hemos hablado con algunos de ellos, ¿no? Incluso con alguna asociación privada, como por ejemplo la Asociación Patrimonio para Jóvenes, que es una asociación que intenta dar a conocer el patrimonio precisamente a los jóvenes, como su nombre indica, y están muy interesados en que también estos jóvenes puedan ser de procedencia internacional. Entonces, la idea es visitar esos edificios con algún escáner 3D, levantar el estado actual de los edificios en una nube de puntos y después, ya en la oficina, dibujar ese volumen
después de haber tomado las notas y tomado el escáner y tal, dibujar ese volumen tanto en 2 dimensiones, en planos de 2 dimensiones, como en 3 dimensiones. ¿Por qué me parece interesante en concreto esta actividad del patrimonio? Porque me parece que venir a un sitio como España, es un país diferente al suyo, vienen de Grecia, Polonia, no sé, Croacia, Malta, Italia. Entonces, vienen a un país diferente y yo pensé, si yo hubiera estado con 18 años o con 20 años durante un par de meses dibujando una iglesia en no sé qué pueblo, en no sé qué región, es posible que cuando fuese mayor fuese capaz de invitar a mi familia a esa región y volver a vivir esa experiencia, recordar, ver cómo está esa iglesia, ver si realmente la han arreglado o no la han arreglado, cómo está, y tratar de compartir con mi familia pues esa experiencia, ¿no?, que tuve de joven. Por tanto, me pareció un intercambio muy completo, no solamente a nivel de trabajo, sino también a nivel vital, ¿no? En primer lugar, primero hacerles sentir cómodos. Generalmente es su primera experiencia de trabajo y entonces tienen que sentirse cómodos y que el ambiente de trabajo sea agradable y que el trabajo sea bonito y agradable, ¿no?, en la medida de lo posible. A veces el trabajo no es bonito, pero eso lo intento. Segundo elemento, intento transmitirles la forma de pensar o la cultura nuestra española, ¿no? Transmitirles a la hora que comemos, las costumbres que tenemos, qué hacemos el fin de semana, les pregunto a ellos qué hacen. O sea, al final, de algún modo no dejan de ser personas, ¿no? Y a mí me interesa conocer pues, qué han hecho ellos, cómo están viendo, qué percepción tienen ellos de nuestro país, ¿no? Y bueno, y trato de compartir todo lo que pueda en este sentido con ellos. Y el tercer ingrediente, yo creo que ya sería pues, a nivel de trabajo, ¿no? Pues intento compartirles también pues, un modo de trabajar que es el mío propio, no tiene por qué ser, en este caso ya, una cosa, digamos, cultural, sino que es mi modelo de trabajo, mi forma de trabajar, mi forma de entender el trabajo. No separo el trabajo del ocio demasiado, sino que al final nos pegamos muchas horas trabajando al día y se trata de disfrutar también con el trabajo, ¿no? Por tanto, eso es lo que intento transmitirles.